Kausangichu Ayu, Kausangichu Wauki, Kausangichu Pani. Buenos días, ¿cómo están? Hoy sábado 16 de diciembre del 2017 llegamos al 18º programa en este último mes del año. Como ustedes, para mí este año se voló prácticamente. En fin, estamos ya aquí a punto de despedir el año. En los últimos días y las últimas semanas, diría, pues hemos tenido una actividad de la Asamblea Nacional bastante irregular, con plenos que se suspenden. En fin, lo propio ha ocurrido también con algunas de las comisiones legislativas. Un trabajo bastante marcado con los eventos políticos que son de conocimiento general. Pues vamos a tratar este y otros temas. Estoy compartiendo aquí los micrófonos con mi compañero Olger Guerrero de la Cruz. Imanagi, Akipuncha, Akituta, Akichishi, el gran arquitecto del universo acompaña nuestros pasos. Nueva semana, Carlos, una nueva oportunidad. Y de esta manera comenzamos. Así es, hoy tendremos la grata compañía de la directora del movimiento Alianza País de la provincia de Guayas. Ella también es presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Se trata de la asambleísta Marcela Aguiñaga. Con ella dialogaremos sobre temática política, económica y social que atraviesa nuestro país. Ya en 7 meses, casi 7 meses de un gobierno, pues que como saldo podríamos definirlo algo que no podríamos de otra manera como que algo que ya vivimos en el pasado, algo que vivimos hace algunas décadas atrás. Aquí comenzamos. Hola Marcela, qué gusto tenerte acá en este programa que se llama Kausangichu, que es el saludo ancestral de mi pueblo, que significa ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Vives? Pues es un gusto tenerte acá, Marcela. Muchísimas gracias, Carlos, gracias por la invitación. Bueno, hace 2 semanas aproximadamente presenciamos una serie de eventos, una serie de actos que podríamos llamarlos como hechos de facto, o tal vez estoy redundando, un estado de facto, para ser más claros, ¿no? Que significa un estado de hecho. Y estamos hablando de algunos temas que tienen que ver con las decisiones del presidente de la República me refiero, ¿no? Por ejemplo, el de bypassear al órgano más importante, al único organismo pues de control constitucional, como es la Corte Constitucional, amenazando en alocuciones públicas, demandando que la Corte Constitucional acelere el dictamen respecto a las preguntas planteadas para la consulta popular, y lo que es más, exigiendo su aprobación, su dictamen favorable de constitucionalidad. Y posteriormente también muchos ecuatorianos y ecuatorianas, estimado oyente, usted recordará que también escuchamos tonos amenazantes en el sentido de pues, pedir a la Contraloría que se investigue a los señores jueces de la Corte Constitucional. Bueno, y posteriormente pues, se procedieron a cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Renunció el señor presidente de ese organismo, Juan Pablo Pozo, puesto que se formó una nueva mayoría en donde se nombró a la vicepresidenta, que fue hasta entonces, hoy nombrada como la presidenta del Consejo Electoral, que es Nubia Yacis. Bueno, y después vimos que casi que al día siguiente, si no a los 2 días, ya estaba lista la papeleta pues con todas las 7 preguntas, una celeridad inusitada. ¿Cómo podemos mirar esta situación, Marcela? Bueno, vivimos tiempos difíciles en el Estado Democrático del Ecuador, ¿no? Está claro que hoy mismo se ha atacado a la institucionalidad de nuestras diferentes funciones del Estado. Lo que ha pasado con la Corte Constitucional no deja de ser un acto bochornoso, primero para la propia Corte Constitucional, que en materia jurídica, que en materia de doctrina, de jurisprudencia, las Cortes Constitucionales son referentes a nivel de la región. Mira tú el caso del gran prestigio que tiene la Corte Constitucional de Colombia, que suele ser referente en materia doctrinaria para generar
algún tipo de posicionamiento a nivel de la región. Y me causa seria preocupación una vez que el presidente de la República, en forma apresurada, evidentemente violentando todo el marco constitucional y el Estado de Derecho que se supone que vivimos en el Ecuador, en forma apresurada envió estos 2 decretos convocando a consulta popular sin haber esperado que sesione la Corte, el Pleno de la Corte, cuando ya se contaba con un borrador, sobre todo en el caso de las preguntas del referéndum. ¿Qué es lo que creemos? Evidentemente que habían posiciones diversas de los miembros de la Corte Constitucional en torno a, primero, a pronunciamientos anteriores que ya habían dado, relacionado a la postulación indefinida, y en el caso del desmontaje del Consejo de Participación, obviamente al buscar tener un Consejo de Transición solamente puesto a dedo por el presidente de la República, es evidente que se genera este desequilibrio en el ámbito democrático. Por eso es que estos días que han sido todo es apresurado, acelerado, una violentación todos los días sistemática del Estado de Derecho en el Ecuador. Vimos lo que pasó en el CNE, el presidente que ostentaba su cargo, que ya había concluido sus 6 años para lo que fue electo, igual que el resto de los miembros, como la señora Novia Villasís, como el señor, me parece, Salazar. Ellos tenían que haber sido reemplazados. Y lamentablemente también decir que hay una ausencia del trabajo del Consejo de Participación, a la cual la presidenta tiene que darnos respuesta. Y un tema que agrava la situación y que realmente pues, deja al país entero, o a aquello que los especialistas llaman Estado de Derecho en la indefensión, cuando el señor presidente de la Corte Constitucional deja sin efecto una convocatoria que había hecho justamente para analizar el dictamen o el informe de la jueza sustanciadora. Deja sin efecto como un allanamiento así, tácito. Sí, totalmente. Y una de las cosas que me parece terrible es primero que en esos días el presidente de la República salió en cadena nacional, como todos los lunes, a decir que demandaba el pronunciamiento favorable de todas las preguntas. Acto seguido, el presidente de la Corte Constitucional suspende la sesión cuando aún se encontraban decurriendo los plazos o el término conforme a la ley, porque ahora se pretende decir que era de 20 días el término. Término quiere decir días laborables, nada más. Si vamos a esto, toda corte a nivel de la región o corte constitucional tiene reglamentos que le permite decir cuándo se suspende el término en virtud de dar oportunidad a audiencias, a recibir escritos de diferentes sectores que pudiesen sentirse vulnerados en sus derechos y que le corresponde a la Corte velar porque el Estado constitucional se mantenga. Es decir, si hoy decimos que ese reglamento carece de constitucionalidad, podríamos poner en riesgo el propio acuerdo comercial con la Unión Europea, que se aplicaron los tiempos vigentes en ese reglamento. Cosas como esas que pondrían en indefensión, obviamente, y en falta de seguridad jurídica a todo el ordenamiento del Ecuador. Se va a cumplir la semana entrante, a propósito, se cumplirían ya 7 meses de gobierno. En todo este tiempo, entre varios otros aspectos, una de las mayores proclamas que hemos escuchado al presidente es aludir al respeto a las diferentes funciones del Estado, el respeto a la independencia de las funciones. Sin embargo, no nos deje sorprender algunos pronunciamientos. Por ejemplo, me parece que fue el día de ayer, si no me equivoco, otra vez una amenaza a los jueces, en este caso ya de la Corte Nacional, en el sentido de que pues que no aceptara ninguna tomadura de pelo en el juicio al vicepresidente en el caso de Breche. Eso también es algo que valdría analizar un poco para entender a qué se refiere. Bueno, el presidente de la República tiene que estar consciente que el pronunciamiento del rango y el cargo que él ostenta evidentemente sí genera influencia, sí genera preocupación en cualquier otra autoridad. Me parece que en ese sentido el presidente debe ser más mesurado en sus declaraciones.
el día lunes pasado ciertamente emitió una declaración respecto del tema de Odebrecht. Me parece que si esto ya está judicializado, a los actores políticos, incluido el presidente de la República, le corresponde respetar los pronunciamientos en el ámbito judicial. ¿Quiénes serán? Pues evidentemente los más vedores, los ciudadanos al fin del día, pero debemos saber que aquí hay un Estado de derechos, no de opinión. No son los medios de comunicación a través de titulares que pueden establecer si una persona es culpable o inocente. Y aquellos ciudadanos que nos escuchan, esto es una de las cosas primordiales que debe velarse en un Estado democrático. ¿Por qué? Porque mañana usted, su hijo, un familiar, podría estar siendo víctima de una causa que se investigue, en la cual un inocente puede ser sancionado solamente porque un titular de algún medio de comunicación así lo determinó, así le pareció que es, o porque cree que esa es parte de la vindicta ciudadana. Me parece que es indispensable velar porque los jueces hagan su trabajo apegados a la ley. Y en materia penal, Carlos, no puede existir para el establecimiento de una sanción una duda razonable, porque una duda razonable, de acuerdo a la doctrina, es preferible muchas veces salvar siempre a un inocente para que no pudiese llegar a ser culpable. Si no hay pruebas, si no hay indicios probados a través de medios probatorios que establezcan el rango de acción o omisión en un hecho delictual, evidentemente los jueces no pueden sancionar a una persona. En eso nuestra ley penal es absolutamente categórica, y nuestra ley penal no es una ley abierta, es una ley bastante cerrada, con condiciones de cada tipo penal. Así que creemos que el pronunciamiento del señor presidente ciertamente me genera mucha preocupación, porque, insisto, él debe estar consciente que los pronunciamientos del presidente de la República no dejan de hacer un efecto hacia el resto de instituciones del Estado. Ahora, si bien nosotros somos un país soberano, tenemos nuestras propias normas, leyes, el Estado de Derecho que acabo de mencionar, pero sin embargo, es lo que ocurre en el país, lo que está ocurriendo, lo que evidenciamos y que nos preocupa tremendamente. El presidente Rafael Correa, que estuvo acá hace unos días atrás, él denunció y fue muy claro en decir de que está en marcha un golpe de Estado. Este tipo de situaciones, si bien nosotros tenemos nuestras normas, también son susceptibles de ser denunciados a nivel, en el plano internacional. Podría mencionarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro, bueno, la visita del presidente, el exmandatario Rafael Correa, da algunos mensajes. El primer mensaje es que él no es un cadáver político, que tiene un voto duro o una aceptación dura en la población, más allá de cualquier cargo público que ostente. Es decir, él se ha ganado, yo creo que yo siempre lo defino como un hombre de sentimientos extremos. Él no es de sentimientos tibios. A él o lo aman o lo odian. Y yo creo que en ese mismo sentido, creo que esto demostró su venida, que los militantes, el ciudadano sencillo, el no necesariamente burócrata que está cuidando su puesto de trabajo, fue a saludarlo, a expresar su cariño, a agradecer. Más de una ocasión tuve que presenciar muchas madres o personas que agradecían porque su hijo se había salvado en un hospital público o cosas como esas. Yo creo que debe ser de esos de los sentimientos más profundos que un servidor público puede llevarse al hecho de, luego del transcurso de su vida, al hecho de su muerte, que es haber servido con eficiencia, con cariño y con entrega. Eso yo creo que es uno de los primeros temas. ¿Movió el tablero político? Yo creo que sí. Yo creo que Rafael Correa sigue siendo una figura temida, y como yo digo, a los opositores o adversarios políticos se los derrota en las urnas. Es ahí el espacio y el lugar donde se proclama una victoria. Sin embargo, de ello estamos a vísperas de esta ya consulta que yo he mencionado, que me parece que es inconstitucional, mañosa, que tiene trasfondo de buscar confusión en la población,
Entre esas, por ejemplo, la pregunta de que si prescriban o no las acciones penales en el caso de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Tú, Carlos, que eres padre de familia, y todos los compañeros y ciudadanos que nos escuchan, todos estamos seguros porque la lógica nos dice así, nadie podría decir que no. Lo que no es claro, es decir, que luego de 40 años o de 50 años que haya pasado un hecho tan reprochable ante la sociedad como el abuso a nuestros niños, ¿cómo se va a probar en el ámbito ya de la aplicación de la norma? Eso nos genera preocupaciones, yo te lo digo desde el punto de vista jurídico, pero que sin embargo, como tú ves, busca confusión en la población. Yo creo que en este sentido hay una pregunta que está destinada a impedir una postulación futura de Rafael Correa. Eso me parece mediocre por parte de los actores políticos. No pudieron vencerlo en las urnas, por lo tanto lo van a pretender vencer ya no estando en el tablero electoral, y eso debemos ponerlo en manifiesto. Y la preocupación ciertamente de desinstitucionalizar el Ecuador, tomándose al asalto el Consejo de Participación de un Consejo de Transición, 7 ternas nombradas única y exclusivamente por el presidente de la República, que cuando tú verás que lleguen a la próxima Asamblea Nacional, en los próximos, digamos, si el pueblo ecuatoriano vota que sí, tú vas a ver que va a ser el viejo país, el país del reparto, a cuotas políticas, a mayorías móviles. A pesar de que creíamos que era un país que estaba enterrado, vemos que hoy ha revivido con más fuerza. Sí, realmente muy preocupante lo que estamos viviendo acá en el país. A inicios de la semana, el día lunes para ser más exactos, Marcela, tú encabezaste una delegación de asambleístas que interpuso un recurso sobre el decreto 176 del presidente que delegaba la vicepresidencia, o delega la vicepresidencia a la señora Alejandra Vicuña. ¿Qué se puede esperar? Bueno, se presentó una acción de protección en contra de un decreto que básicamente lo que creemos es que vulnera algunos derechos de índole constitucional, entre esas el derecho de participación, porque nosotros los votantes votamos por un binomio. En segundo lugar, el vicepresidente Jorge Glass, haciendo uso de sus funciones y de su autoridad, se dio paso a una solicitud de vacaciones por 60 días, que eran sus vacaciones acumuladas, no pagadas, sin un derecho laboral constitucional. En tercer lugar, se procedió a interpretar fuerza mayor la orden de prisión preventiva del vicepresidente, que cuando sabemos es una medida cautelar, que él tenía una medida cautelar previa y luego fue sustituida. Y creemos que este decreto, digamos, y la fuerza mayor no lo califica el presidente de la República, la califican los jueces. Los jueces, sí. Es por ello que creemos que este decreto ha sido indebidamente aplicado, han sido vulnerados los derechos no solamente del vicepresidente, sino también de los votantes, y creemos que por ello es necesario pues demandar un control, digamos, de constitucionalidad como tal. Es por eso que se planteó una acción de protección. Esta fue negada en primera instancia. Esta semana se sustanció en audiencia el recurso de apelación. Esperemos que los jueces, sin presiones, porque lo que queramos en el Ecuador no solamente es que nuestra justicia tenga unos lindos edificios y unas muy buenas computadoras. Creemos como funcionarios del sistema judicial personas probas que no puedan ser influenciados por ningún tipo de presión, ni política, ni social, ni mediática. Bueno, y debo siempre recalcar de que la semana entrante se cumplen 7 meses del actual gobierno. Y pues a todos los oyentes, ustedes sabrán que sábado a sábado tratamos temas políticos. Créanme, me encantaría tratar temas de buenas noticias, temas que tengan que ver con la profundización de las transformaciones del país que vivió en los últimos 10 años, pero sin embargo pues nos toca remitir a aspectos que pues, en estos 7 meses han sido pues, impuestos, o como ya lo estamos viendo, con
con un sesgo de arbitrariedad una agenda del país, ¿no? Nos gustaría hablar muchísimo cuántas casas se construyen de las 325.000 que se ofrecieron. Nos gustaría saber qué pasa con las 40 universidades técnicas que se ofreció en campaña. Conocer cuántos jóvenes ya se benefician emprendedores con el programa Impulso Joven. En fin, cuántas humildes familias necesitadas pues están siendo también beneficiarias de un bono que de $50 sube a 150. En fin, una serie de ofrecimientos, pero queridos oyentes, lastimosamente, y acá ya se ha mencionado en otros programas de que ya van a cumplirse 7 meses y 0 obras. Sin embargo, una serie de acciones orientadas inclusive contra la propia militancia de Alianza País o contra quienes hicieron todo lo posible y trabajaron para que Alianza País gane las elecciones. Inclusive se escuchó decir en su momento al presidente que estaba empezando a odiar a los electores, y en ese marco se ha denunciado cómo se instrumenta actualmente a la Contraloría y al Contralor para justamente presionar, para justamente perseguir a los que están en una posición crítica. Bueno, sí, en estos últimos días hemos vivido primero ciertas preocupaciones en torno al plan de gobierno que ganó el 2 de abril. Ahí recordemos que muchos de nosotros, militantes, movimiento, dirigencia en términos generales, acudimos a cada barrio, a cada sector de la población, pidiendo un voto de confianza respecto de un plan de gobierno. Entre esos ofrecimos casas, entre esos ofrecimos revisar el bono. No, pero mencionarle que eso es un mamotreto, o sea, que no tiene ningún sentido. Bueno, sí, yo creo que el Contralor, este Contralor que ha entrado por la ventana, alguien decía en las redes, posesionado por el GOE, Funcionaba por la Policía Nacional. Por la Policía Nacional, ciertamente está siendo siendo utilizada como una herramienta de persecución. Entre esos, no solamente a mí por ser crítica, yo la verdad es que ya me esperaba que haga algo así. El Contralor, yo tenía una predeterminación de una responsabilidad civil de dineros que nunca salieron de las arcas fiscales, porque eran un negocio un negocio por decirlo de esta manera, pero era una compraventa, un contrato lícito entre dos instituciones públicas. No entre una institución pública y una privada, sino entre el IFA y el Ministerio del Ambiente por la compra de 66 lotes para la construcción del proyecto Samanes. Había una predeterminación que por más de 1 año y medio, a pesar de haber presentado mis pruebas de descargo, nunca me contestaron. Y luego de ello, luego de mi posición crítica, cuestionadora, porque Carlos, decirlo con toda sinceridad, yo aposté también y creí en Lenín Moreno. Yo hice campaña por él, yo visité los barrios por él, yo convencí a mucha gente que no quería quizás votar porque estaba preocupada, porque el tema económico ciertamente en los 2 últimos años, 2015, 2016, fueron muy complejos. Hubo una recesión mundial, pues, aparte del porque terremoto. Existió una recesión mundial, porque tuvimos un terremoto, porque se pasaron una cantidad de circunstancias que fueron muy difíciles de enfrentar, pero al fin del día yo trabajé en convencer en que lo mejor que le podía pasar al Ecuador era la continuación de la revolución ciudadana. Con pena tener que decir que ver pactos con gente tan deplorable y lo peor de la política ecuatoriana como les Bucaram, son cosas que a mí sí como militante me resintieron, me indignaron, me han dolido. Y la verdad es que a partir de ello siempre dije, siento que no soy parte de este gobierno, yo no soy, siento que soy en este momento crítica muy fuerte, muy directa del gobierno nacional. Sin embargo, de eso también yo he sido muchas veces, me he negado a esa oposición por oposición. Si hay cosas en las que vayan de la mano con ese plan de gobierno para beneficiar a los sectores que más lo necesitan en nuestro país, siempre contarán con mi apoyo. Si son cosas que van a la inversa para favorecer a los grandes capitales, a la banca ecuatoriana, entre otras, evidentemente siempre contarán con mi posición en contrario. Bueno, pero eso, claro, todo está condicionado a que el Ejecutivo decida cuándo va a iniciar a implementar el plan de gobierno.
Sí, bueno, yo creo que los temas que he posicionado en estos 7 meses van a terminar de agotarse. O sea, luego del 4 de febrero, que pasen unos días más y se hayan los resultados oficiales y pase lo que tenga que pasar, el gobierno nacional tendrá que dedicarse a hablarle a la gente de las cosas sustantivas y fundamentales para las que fue electo. Creo que ya no va a haber más excusa y en eso va a ser importante poder llegar al primer año de gobierno y poder evaluar cuánto avanzamos de esa oferta de campaña que hicimos y en cuánto hemos retrocedido. Bueno, pero para eso ya habrán pasado 9 meses, 10 meses. Sí, claro. O sea, ya se cumplió el primer año. Qué terrible. Bueno, y mencionaste, Marcela, de que estarías presta para apoyar aquello que tenga que ver con el plan de gobierno que se ofreció, con el plan de gobierno por el cual votó el pueblo ecuatoriano, y sobre todo aquellas que tienen que ver con los más necesitados. Ahora, por la misma acción que se implementó desde el Ejecutivo dentro de la bancada de Alianza País y aliados, que inicialmente se denominó, pues ya hay una ruptura. Hay una bancada de país, la bancada de país que es Afín al gobierno afín nacional. al gobierno, y la otra bancada pues, que defiende los logros de la Revolución Ciudadana y defiende los principios de la Revolución Ciudadana. Bueno, y tenemos pues, en ciernes también algunas decisiones del contencioso electoral que pues, tiene que definir si en nombre de Alianza País, quién se queda con el partido. Sí, es una disputa interna que ha trascendido a la esfera nacional. Siempre nuestra disculpa hacia el pueblo ecuatoriano son temas que no deberían ser relevantes dentro de la agenda nacional. La disputa interna en una organización política, la ruptura ha sido inminente, ciertamente. Hay 30 legisladores que formamos y nos hemos denominado la bancada de Alianza País con principios, y aquellos que están del lado más cercano hacia el oficialismo, que serían aproximadamente, me parece que 40, 44. Sin embargo, de ello hemos sido claros en que todo lo que esté alineado a esa agenda y plan de gobierno por lo cual la ciudadanía votó, nosotros, trabajaremos y construiremos en ese sentido. Sin embargo, ¿qué esperamos? Bueno, esperamos que en los próximos días el contencioso electoral pueda tomar decisiones, pueda decidir, porque eso le corresponde al contencioso y no al Consejo Nacional Electoral. También creemos que es indispensable que el Pleno del Consejo Electoral, del Contencioso Electoral, haga respetar sus funciones y sus atribuciones cuando un tribunal de garantías penales otorgó una medida cautelar en materia de disputa de una organización política. Eso me parece que es gravísimo contra las funciones que tiene el propio Tribunal Contencioso Electoral. Y recusó a la autoridad. Lo recusó al presidente, ¿no?, por unas declaraciones que había dado, donde se desconoce pues, que medidas cautelares en materia electoral pueden darse por fuera del Tribunal Contencioso. Por eso los miembros del Tribunal de Garantías lo recusaron. Entendería que en los próximos días eso se resolverá. Y posteriormente eso tiene que resolver el contencioso respecto de los reclamos, tanto de la Directiva Nacional y la resolución del 31 de octubre de este año, en la cual se removió del cargo a Lenín Moreno de presidente de Alianza País, así como también algunos reclamos que ha venido planteando la Secretaría Ejecutiva Gabriela Rivadeneira en el sentido de que aquel nombramiento del mal llamado secretario ejecutivo, señor Ricardo Zambrano, no se pudo haber dado porque no hubo verificación de quórum, no estuvieron los miembros de la Directiva Nacional y que por lo tanto carece de toda validez. Eso me parece que es indispensable resolverse de manera que, nuestros militantes, nuestra dirigencia pueda tener con claridad si quiere seguir siendo parte de una organización política o está dispuesta a constituir una nueva. Bueno, tú eres presidenta de la provincia más grande en términos poblacionales y evidentemente Alianza País ha tenido una militancia enorme
que también se mostró en la última visita del presidente Rafael Correa, concentraciones multitudinarias, el sentir de esta militancia, ¿cómo lo ha sentido, Marcela? Bueno, yo creo que superó todas nuestras expectativas, ¿no? Aquí decir que era militancia, eran ciudadanos agradecidos, que aunque a pesar de que ciertos medios de comunicación trataron de invisibilizar su apoyo ciudadano, no hay mejor encuesta que la encuesta de carne y hueso. El ciudadano que te abraza, que te respalda, que te da una palabra de aliento. Creo que fueron muchas de las expresiones que vimos en el recorrido de Rafael Correa. En la provincia del Guayas fue un recorrido muy importante, porque no solamente fue Guayaquil, fue también un cantón muy grande, que es el cantón Durán, donde hubo un recibimiento apoteósico realmente del expresidente Correa, a quien nosotros, claro, con cariño le seguimos diciendo hasta el día de hoy presidente, y eso nos llenó, yo creo que avivó esa llama militante de convicciones y de ideales. Yo creo que si una organización política no puede perder algo, las dificultades siempre van a existir, las adversidades, pero lo que no puede perder una organización política son los ideales. Así es. Se inicia un nuevo capítulo. Pregunto, ¿acaso inicia un nuevo capítulo? ¿Se abre la posibilidad, de pronto, de una nueva etapa de quienes, con su militancia, de quienes en estos 10 años han marcado la transformación del país y que tiene un nombre, Revolución Ciudadana? ¿Acaso se inicia una nueva etapa de esta Revolución Ciudadana, seguramente ya no impulsado desde el Ejecutivo, ya no impulsado desde un gobierno, sino desde la organización social? Totalmente, yo creo que estamos en la adversidad, podemos darnos cuenta que tenemos algunos desafíos inmediatos. En caso de que Alianza País y las autoridades, que me parece que hay que esperar a ello, tomen decisión contraria a nuestra